la velocidad con la que se desintegró el gobierno afgano ante el incontenible avance talibán asombró al mundo. El viernes 13 de agosto, el vocero del Pentágono aseguraba que según la inteligencia estadounidense, la caída de Kabul, la capital de Afganistán, podría ocurrir en 90 días. Sin embargo, se produjo en poco más de 48 horas y sin combates, forzando el lunes 15 la huida del presidente Ashraf Ghani y de los funcionarios de su gobierno. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Pero la puesta en marcha de la estrategia con la que la milicia islámica tomó el control total del país había empezado mucho antes. Como todas las ofensivas que los talibán lanzaron en su carácter de insurgencia durante los años de ocupación estadounidense, la fase militar de su retorno al poder se inició en primavera, cuando el clima favorece los desplazamientos en la compleja geografía afgana y en simultáneo con el inicio de la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Casi como un calco de la ofensiva que en los primeros meses de 2001 les había permitido a los talibán, mayoritariamente de la etnia pastún, constituir su emirato islámico, derrotando a la supermilicia de los señores de la guerra de origen tajico, uzbeco y hazara que formaban la denominada Alianza del Norte. Esta vez, el despliegue también comenzó en la zona norte del país, donde lograron capturar Kunduz en junio. Para julio, controlaban más del 45% de los 400 distritos en los que se dividen las numerosas provincias de Afganistán. A pesar de los bombardeos estadounidenses en apoyo a las fuerzas del gobierno, en la segunda semana de agosto habían tomado la estratégica ciudad de Ghazni sobre la autopista que conduce a Kabul y pocos días después Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudades del país y otra decena de capitales provinciales. Fue el principio del fin de una ficción estatal que solo se sostuvo sobre el terreno durante 2 décadas con el poder de fuego y el dinero de los Estados Unidos. Apenas esas 2 condiciones cesaron, se derrumbó como un castillo de naipes. We'll have to get in touch with the authorities in Kabul. The authorities in Kabul, wherever they are. The Taliban have won the war. So we will have to talk with them in order to engage in a dialogue as soon as necessary to prevent a humanitarian and a potential migratory disaster, but also a humanitarian crisis. Estados Unidos invirtió los 20 años de ocupación en crear una fuerza nacional y solo esa tarea le insumió $83.000 millones. En los papeles eran 350.000 efectivos, contando el ejército y varias unidades de élite, además de los distintos cuerpos de la policía, equipamiento ultramoderno, blindados y helicópteros. ¿Cómo pudieron los talibán, con un núcleo de combatientes cercano a los 100.000 hombres, derrotar en tan poco tiempo a las fuerzas regulares que los superaban al menos 3 veces en número y en armamento? Las explicaciones son varias. La primera tiene que ver con la determinación y la disciplina de combate de los talibán, enfrentando a un ejército mal pago y desmotivado, testigo de una corrupción rampante que se lleva buena parte de los fondos estadounidenses. Una segunda se explica por una astuta estrategia talibán que se inició hace más de 1 año y medio en simultáneo con las negociaciones abiertas en Doha, Qatar, y que culminaron en el acuerdo de febrero de 2020 con pleno apoyo de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, por el cual Estados Unidos se comprometió a retirar sus tropas de Afganistán en julio de 2021 y los talibán a iniciar conversaciones con el gobierno afgano y evitar que Al-Qaeda volviera a operar en las áreas controladas por ellos.
La estrategia consistió en comprar con dinero y amenazas las rendiciones de las fuerzas del gobierno acantonadas en las provincias, ofreciendo hasta $150 a cada soldado que depusiera las armas o se pasara de bando, una fortuna que un país donde el 54% de sus 35 millones de habitantes sobrevive con apenas $1.50 por día. زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندان خواهد آمدن با شمول اوناست ان شاء الله بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالمندوالی، در بخشای مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد شد. Ahora se hace evidente que Estados Unidos no solo nunca pudo derrotar por completo a los talibán, sino que su proyecto de nation building fracasó estrepitosamente y que el movimiento de estudiantes y combatientes integristas logró potenciar todas las etapas de su historia para volver al poder. Desde su origen en las madrasas o escuelas religiosas pakistaníes, pasando por el entrenamiento militar adquirido por los mujahidíes que lo fundaron en la lucha contra la ocupación soviética en los 80 con financiación de la CIA y la posterior orientación de sus nuevos cuadros por el Inter-Service Intelligence, el servicio de inteligencia de Pakistán, a esta nueva encarnación en la que aseguran ante el descrédito generalizado que habrá una amnistía para los funcionarios del anterior gobierno y que las mujeres podrán acceder a la universidad. Las escenas de desesperación en el aeropuerto de Kabul, de aquellos afganos que pugnaban por un lugar en los aviones estadounidenses para huir del país por haber colaborado de alguna forma con el gobierno local sostenido por Washington o simplemente por el terror que inspira la milicia islámica, son el único episodio de caos en un país devastado por la guerra y la pobreza, fragmentado en múltiples grupos y etnias, en el que la única fuerza unificada parece ser la de los talibán y su proyecto de Emirato Islámico, regido por la Sharia, que como un ritonelo vuelve a instituirse exactamente 20 años después de los atentados del 11 de septiembre planificados en suelo afgano. Y uno de los debates que tomó protagonismo esta semana, sin lugar a dudas, fue qué iba a pasar o qué va a pasar con las mujeres en ese país. Y es por eso que armamos esta información acá que vamos a desplegar, sobre todo porque hay poca información acerca de lo que va a pasar efectivamente. Un lavado de cara, como decíamos, por parte de los talibanes, de que dijeron que la cosa iba a cambiar, pero posiblemente no sea así. Para eso, lo más prudente es tomar lo que pasó efectivamente entre los años 1996 y el 2001, mientras gobernaron casi el 80% del territorio afgano y aplicaron una interpretación de la ley islámica, y lo que vemos es cómo avanzaron en esta sintonía. Por ejemplo, el tema de la prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que fue uno de los temas que más preocupa a las mujeres. Efectivamente, otra de las políticas que implementaron los talibán cuando gobernaron Afganistán en estos 5 años fue la completa prohibición de cualquier tipo de actividad fuera de su casa de las mujeres, si no es acompañada de su mahram, que puede ser el padre, el hermano o el marido, y que tiene que ser obviamente varón. Estas fueron algunas de las medidas, vamos a seguir viendo otras. Prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa, y prohibición de ser atendidas por médicos varones. Sí, llama la atención sobre todo el hecho creo que hay un dato también para tomar, comparativamente un informe que hizo Human Rights Watch en el año 2020, el año pasado, que se enfocó en cómo desplegaban todas estas políticas en territorios que ya estaban controlados el año pasado por los talibanes, porque en esta lógica de, bueno, volvieron distintos, ¿qué pasa? Bueno, si uno toma esos informes, ve la violación justamente a los derechos humanos que afecta directamente a las mujeres. La importancia en este caso, desde mi punto de vista, es diferenciar que no todo, cultura islámica, religión islámica, interpretación del Islam deriva en todo esto. Por eso estamos hablando justamente de un sector
concreto de la población que hace esa interpretación y que justamente termina en el tema, por ejemplo, de la violencia física. Hablamos de abusos verbales, violencia directamente, golpes contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañados de un varón. Sí, y por supuesto la obligación de llevar el burka, que es el velo completo, ¿no? El velo negro completo que solo deja a la vista los ojos de las mujeres para que las cubra de la cabeza a los pies. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio está muy penalizada, muy severamente, hasta incluso con la muerte. Incluso hablar, y hablar con un varón ya es como algo que... La infidelidad femenina, ¿no? Sí, la infidelidad masculina no tiene problema, y azotes en público contra aquellas mujeres que no ocultan sus tobillos. Está bien, ayer retomo algo que decías vos recién, que esta es una interpretación puntual del Islam, del Corán por parte de los talibanes. El mundo islámico es muy diverso, son 1.500 millones de personas que viven en países donde el islamismo es, o la religión islámica, el Islam, los musulmanes son mayoría, y recomiendo en ese sentido, si pueden ver un video, no dura más que 8 o 9 minutos, de una entrevista que le hicieron hace unos años en la CNN a Reza Aslam, que es un especialista en temas de Islam de la Universidad de California en Estados Unidos, donde hay un contrapunto súper interesante con los conductores de la CNN de ese momento. Sabes que en este informe de Human Rights Watch es interesante que lo que planteaban el argumento de los talibanes con todo esto era que en las zonas rurales, más allá de que estén gobernados o no por el talibán, era una cuestión cultural de esa zona que, digamos, se daban todas estas cuestiones que mencionamos recién contra las mujeres. Lo cual, bueno, da cuenta de que ahí se mezcla lo tribal, lo cultural, la diferencia entre campo y ciudad, que no necesariamente, lo rural, que no necesariamente tienen que ver con concretamente el Islam, sino con otro montón de factores, ¿no? Vamos a sectores rurales, de donde primero es el origen de los talibán y donde tenían un mayor, o seguramente tienen aún mayor apoyo popular, digamos. Por eso también, de todas formas, me parece también en esto es un interrogante si los sectores más moderados en este sentido de los talibán van a tener otro tipo de peso en este futuro, o este gobierno que empieza de los talibán, y cómo se van a definir estas cuestiones tan extremas de la interpretación del Islam, ¿no?